Muy bien, qué rico estar acá compartiendo contigo, Cris. Estoy muy feliz de que podamos charlar hoy y hablo por ambas cuando digo que nos pone muy feliz conectar contigo, corazón, que estás del otro lado de la pantalla, que nos estás escuchando. Vamos a hablar acerca del bajo astral que se estaba moviendo muchísimo, que ha estado súper intenso. Todo el mundo me ha escrito de cosas que le han estado pasando y probablemente a ti también, Cris, desde esta luna llena en Escorpio. Entonces, para comenzar, presentémonos para que todos sepan con quiénes están hablando. Ok, hola, hola a todos. Bueno, bienvenidos a este espacio y a este tejido también de palabra. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cindy Cristina, creadora de Territorio Italiana. Y nada, una mujer que viene caminando muchos años el autoconocerse, el aprender. Siempre digo, soy aprendiz de cómo se vive en esta tierra y sigo aprendiendo cómo se vive en esta tierra. Y nada, eso sería por el momento. Me encanta, gracias, Cris. Y bueno, algo que a mí me gustaría nombrar de ti es que Cris es enfermera. A propósito, feliz día de la enfermera. Gracias. Y es una enfermera que ha profundizado mucho sobre la sanación, también desde el lugar energético, y a mi familia en particular nos acompañó en un momento muy difícil, así que yo siempre recomiendo el trabajo de Cris en casos, específicamente en casos donde hay temas de salud, porque la capacidad de Cristina de entender y de profundizar desde lo energético es absurda. Y bueno, me presento yo soy Amanda, conocida también como Amaris en redes sociales, Amaris Portal Creativo. Es mi proyecto, es el espacio donde entrego mi ofrenda de amor al mundo y mis dos bastones con los cuales me sostengo y que me sostienen a mí también son el cacao ceremonial y la sanación energética, el trabajo energético con los pacientes. Y bueno, qué emocionante. Hoy vamos a hablar de un montón de temas desde un espacio un poco más teórico, un poco más conceptual para que podamos entrar en materia y entender qué es el bajo astral. Pero si tú quieres que hagamos otro episodio hablando de protecciones, contando algunas experiencias que hemos tenido de aprendizaje en la vida cotidiana, en terapia, pues escríbelo en los comentarios, cuéntanos para que podamos hacer de pronto una serie, sería muy lindo, hablando sobre el bajo astral. Bueno, entonces, me gustaría también que contáramos un poco sobre cuál ha sido nuestra experiencia, es decir, por qué estamos hoy hablando sobre bajo astral, desde dónde aprendimos acerca del bajo astral y también desde dónde compartimos. Siento yo que está lindo traer esto, desde dónde compartimos hoy en día nuestros conocimientos alrededor del bajo astral. Ok. Bueno, yo les cuento un poquito. Yo siento que lo primero en mi caso es el reconocerme hoy en día, que ya lo puedo decir así, pero de chiqui no lo podía decir, y era como, soy una mujer muy sensible. Y esa sensibilidad ha hecho que desde muy pequeña perciba cosas que el resto del mundo no percibía. Y me generaba miedo, pero eso hizo también que en mi parte ya adulta yo me preguntaba y decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿No? Entonces, desde muy chiqui percibía sombras, cosas, luces a mi alrededor, muchas cosas que fueron mucho miedo de chiquita, donde en mi medio nadie hablaba de eso. Donde en mi medio, pues sí, yo le contaba a mi mamá, pero mi mamá de eso no, también de una parte muy católica desde esta parte. En mi linaje ha habido como mucho este canal abierto con los sueños, con los seres desencarnados, pero también había miedo, resistencia, ¿no? Entonces siento que ya en la parte adulta, después de, como tú decías ahorita, haber estudiado enfermería, también cuando estudiaba enfermería, para mí entrar a los hospitales se me hizo muy complejo, acompañar la muerte se me hizo complejo precisamente por eso, porque veía y sentía cosas que yo no podía explicar,
desde la teoría que sabía, ¿no? Es como, ¿cómo explico esto que yo estoy viendo, sintiendo, si en la enfermería a mí no me explicaron esto? Sí, pero yo siento que en los hospitales hay otra dinámica o hay otro movimiento que yo no sabía explicar. Y ahí empecé por cosas de la vida y como decimos azares, a estudiar. Y mi puerta fue el Reiki, ya después llegaron muchas otras herramientas, esencias florales, geometría sagrada, muchas otras, pero que me llevaron muy a entender la energía. Y sí, empecé llamémoslo, a trabajar con la energía a nivel terapéutico, pero claro, ya era sensible y me abra la energía, se abrió aún más, pero a mí en mi formación nunca me enseñaron que existía algo del bajo astral, pero yo empecé a percibirlo y a sentirlo en mi cotidianidad aún más. Entonces entraba a un lugar y me daban náuseas, entraba a un lugar y veía sombras, podía percibir cuando me tocaba en el cuerpo y fue como, ¿qué es esto? Siento que busqué tanto y no encontraba como respuestas que las respuestas empezó a dar en sueños. Y a mí me empezaron, yo le llamo a eso a hacer un entrenamiento en el astral, donde en sueños yo veía literalmente cómo entraba a una escuela una noche y me enseñaban cosas. Tanto que en una época fue muy fuerte para mí tener sueños haciendo exorcismo y viendo que me enseñaban oraciones, me enseñaban formas de protección. Yo veía como muchas mujeres alrededor mío enseñándome cosas, yo también enseñando otras. Y yo decía, yo no me puedo explicar esto. Y ya luego a la vida, en mi caso que hago terapia individual también, me empezaron a llegar esos casos donde tú decías, ejemplo, enfermedades que no tenían explicación. Entonces, de un momento a otro este niño se enfermó tal, y cuando yo empezaba a hacer la sesión, ya incluso en terapia, a mí me explicaba y me decían, mira, lo que estás sintiendo acá, ojo, parte derecha, ser desencarnado. Y me empezaron a hacer una instrucción en la misma práctica en mis sesiones individuales, donde yo me abrí, como dije, ahorita soy aprendiz. Entonces yo les decía como, enséñenme qué es esto, porque yo no encuentro libros o no encuentro personas que me enseñen. Enséñenme. Y siento que ahí se empezó a dar una instrucción que todavía está haciendo. Y ya está haciendo incluso en la cotidianidad. De ahí como "Oh, esto que sentí que es". Entonces mi experiencia y lo que vengo a compartir viene también de esa autoexploración, esa inquietud, esa sensibilidad a flor de piel que me hizo cuestionarme y preguntarme qué es esta vaina que estoy sintiendo. Y de ahí viene, ¿no? Como también de la experiencia de allí. Y obviamente después compartirlo. Ejemplo, contigo hablo con hermanitas de camino y cuando lo compartes como, sí, también me pasa esto, mira que esta oración que tú aprendiste en sueños, sí, la usan para eso, mira que es, mira, a mí me la explicaron en sueños, bueno, eso está escrito, a ti te lo enseñó un maestro, a mí no. Entonces, desde esto es como el camino para compartir hoy lo que voy a compartir y la experiencia, lo que me pasa todos los días, todo el tiempo. Y cuéntanos un poco, Cris, también si hay como un espacio donde tú enseñes acerca del bajo astral, de pronto hay alguien que quiera profundizar sobre este tema contigo. Digamos que no hay espacio exclusivo del bajo astral, pero siempre en todas mis formaciones, incluso yo enseño Reiki, les hablo de las dos polaridades y les hablo de que es importante reconocer eso, porque lo que te digo, como a mí no me lo enseñaron, y por ejemplo yo muchos años dejé de hacer Reiki porque yo empecé a sentir muchas cosas que yo ahí, como venía de tradición católica, le contaba a mi mamá y mi mamá decía, no, hija, estás tocando cosas que no son, no sé qué. Y claro, era como yo ver afuera el miedo que yo tenía reflejado en comentarios de la gente, en familiares, ¿no? Entonces, hoy en día lo enseño. Por ejemplo, en Reiki lo enseño, más que todo en los últimos niveles de maestría, lo enseño y en todas las formaciones siempre hablamos de esa otra polaridad que hay en la existencia. Me encanta, hermoso, hermoso. Y siento también muy resonante con mi camino. Yo también, de niña, a mí, en mi familia fue como que niña para tener imaginación. Porque yo me iba a jugar con las hadas, o sea, yo era hija única y mi juego favorito era ir al bosque, que yo denominé el bosque de las hadas, a jugar con las hadas, a construirles muebles, ollitas y a estar con ellas fundamentalmente ahí en el bosque. Y, y también desde muy pequeña tuve como esta sensibilidad que en algún momento, no sé qué pasa,
¿qué pasa? Pero creciendo es como que uno comienza a bloquear, ¿no? Quizás porque justamente no hay un acompañamiento en la infancia, no hay alguien que te diga, sí, eso que estás viendo, eso que estás sintiendo es real, hazle caso, vamos a direccionarlo. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo de niña canalizaba mucho a través del canto y es algo que retomé hace unos 7 años, más o menos, 6 años. Pero para mí en ese entonces era muy natural y yo comunicaba mucho con los espíritus como del territorio, con las hadas, los duendes, con los seres del agua. Y es algo que está, o sea, como que está conectado a lo que hago hoy en día justamente, y que es parte fundamental de todo lo que comparto, que es el diálogo con el territorio y es ser parte de este ecosistema físico, pero también energético. Em, y, y el bajo astral, yo siento que yo lo vine a conocer de manera más intensa y más profunda cuando se murió mi papá. Ya al año después se muere mi abuelo y ahí comienzan a destaparse todas unas cosas muy fuertes que hay a nivel energético en el árbol familiar. Y yo, bueno, desde los 14 años comencé a meditar, a estudiar, comencé con radiestesia, a estudiar tarot, bueno, a estudiar como todos estos temas alrededor de la sanación energética y me daba mucha curiosidad todo lo que estaba sintiendo y percibiendo y viendo, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo, ¿no? Como que la información que yo encontraba no me daba como pautas para poderme relacionar de una manera más consciente o más soberana, sino que era como corte, ¿no? Como una información desde el miedo. Entonces, como siempre que haya una situación donde haya oscuridad, aleja, cierra, protege, saca, ¿no? Y luego seguí estudiando todo el tiempo. Realmente yo creo que desde los 14 años hasta el momento nunca he terminado, nunca he dejado de estudiar diferentes tipos de terapia, herramientas. Hubo un momento en el que comencé a canalizar como ya un poco de manera más consciente, como alrededor de los 23 años, pero nuevamente, la maestra con la que yo iba nos compartía solo acerca de la luz, de la canalización, de los guías y no sé qué, y yo así como, ¿y esto? ¿Qué es esto? Debo estar mal hecha porque todo el mundo ve cosas lindas y yo veo esto. Y, y realmente para mí ha sido un trabajo, un camino donde he construido el conocimiento que tengo acerca del bajo astral, más que nada desde la experiencia propia. Y como lo compartes tú también, Cris, desde esta transmisión de conocimientos de otros planos. Entonces, canalizando, a mí me pasa mucho que, no sé, por ejemplo, cuando me llegan casos que no sé cómo atender, como que digo, uy, yo nunca he atendido esto, le digo a la persona, espérate, voy a consultar si sí tengo la posibilidad de ayudarte o no. Y me siento a canalizar y digo como, bueno, si a mi equipo, si ustedes quieren que yo atienda este caso, si me corresponde, toca que me den las instrucciones y me pongo yo acá a anotar porque de otra forma no me siento capacitada para hacerlo. Y, y ahí comienzan, ¿no? Como a transmitirme esa información desde la canalización, también en algunas ocasiones desde los sueños. Hay un maestro al cual yo me siento dos maestros a los cuales me siento muy, muy agradecida. Por un lado está Maximiliano Sack, que es mi maestro de registros akáshicos, y con él también tomé 2 formaciones de chamanismo urbano. Y él habla del bajo astral desde un lugar que me parece como muy acertado, muy acertado. Y bueno, por otro lado están mis otros 2 maestros, que son Catherine y Christian, que son médicos tradicionales, muiscas, y desde esta cosmovisión también he podido entender un montón de cosas que antes no podía entender, porque en fin de cuentas, la cosmovisión, digamos, tradicional de nuestros territorios tiene algo muy hermoso y es que te lleva a entender que hay
una ley de origen, hay un orden, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es simplemente regresar a restituir ese orden donde sea que se haya perdido. Entonces ya no es una visión tan desde todo mal, todo bien, ¿no? Tan judio-cristiana, que muchas veces es aplastante, sino que nos da también como otras posibilidades, sobre todo desde el tomar la responsabilidad de uno mismo, ¿no? Sobre su propia vida. Por ejemplo, hay algo muy bello que dice el maestro, que es, si está en mí, está en la humanidad, y si está en la humanidad, está en Dios. ¿No? Y eso me permite también pues ubicarme en que si yo tomo responsabilidad sobre este tema en mí misma, se va a ver reflejado en la humanidad y se va a ver reflejado también, va a haber un ordenamiento pues en el corazón de Dios que quizás está haciendo alguna pregunta y le vamos a dar una respuesta desde este lugar de conciencia y amor. Y comparto acerca del bajo astral. Bueno, evidentemente en terapia le cuento a las personas cuando hay situaciones de este tipo, les doy instrucciones y les intento explicar. Claro, es un tema muy vasto, por eso decimos como, bueno, quizás da para hacer una serie, pero intento explicar al menos los puntos básicos que le puedan permitir a esa persona tener más soberanía y agencia sobre su propia vida en ese tema en particular. Y por otro lado, en la senda del jaguar, que es mi formación sobre cacao, donde comparto el cacao como un espíritu que nos acompaña a ponernos al servicio y a trabajar en terapia también, ¿no? Como siento que hay mucha gente ahora diciendo que no más sanar, no hay nada que sanar. Bueno, pues a mí me parece, yo veo el mundo y digo, a mí me parece que sí. O sea, no quiere decir que tengamos que volvernos, como que tenga que volverse un tema patológico de estar todo el tiempo buscando qué sanar y buscando formaciones y buscando terapias, pero sí tenemos que asumir que hay cosas que todavía están en desorden internamente y que eso necesita ser reubicado y esa es lo que llamamos sanación, al menos eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de sanación. Ubicar interna y externamente las cosas que están en desorden, ¿no? Para mí, para la humanidad y para Dios, como lo decíamos antes. Entonces, bueno, eso. Y bueno, ahora les queríamos también compartir un poco acerca de qué es el bajo astral. Y también queremos dar algunos ejemplos desde la vida cotidiana, desde lo que es el mundo contemporáneo, desde las situaciones que podemos ver en la vida de todos los días para que cada quien pueda comenzar a identificar, comenzar a abrir los ojos y que podamos entonces hacernos cargo, ¿no? Porque en fin de cuentas para mí el camino espiritual se trata de responsabilización, de maduración, de tomar soberanía, ¿no? Sobre nuestra propia vida y dejar de delegarle a otro. Entonces, ¿qué dices, Cris? ¿Era que comenzamos con los 5 niveles de conciencia y hablando, ¿sí? ¿Nos cuentas un poco Yo de los 5 creo. niveles de conciencia y cómo qué es el bajo astral? Ajá. Yo creo que sí empecemos por ahí. Hay algo muy bonito, llamémoslo a nivel de, así como tú hablas del orden que es necesario como para la existencia, también para nosotros entender muchos temas se requiere traer orden, porque a veces tenemos tantos conceptos sueltos que no tenemos como ese concepto claro. Entonces siento que el verlo desde los niveles de conciencia nos puede ayudar un poco a eso. Y quiero solamente como no entrar en la profundidad de qué es el bajo astral en el sentido teórico, sino yo siempre pongo el ejemplo de la energía y es todo en el universo, es energía para Cristina, esta es mi verdad. Y desde esa energía que todo vibra, hay energía que vibra mucho más rápido, ¿sí? A eso le llamamos como las frecuencias altas y hay otra frecuencia que vibra mucho más lento y en esa velocidad le llamo yo como de las ondas que vibran bajo. A eso es lo que se le considera el bajo astral. Si nosotros lo miramos, es como una parte de la existencia donde está vibrando más bajo, ¿sí? Que otras cosas, pero no quiere decir malo o bueno, yo no lo veo más todo solo desde ese lugar, sino desde una frecuencia que vibra un poco más bajo que las otras y ahí entran desde emociones que nosotros tenemos, desde pensamientos, entonces el mundo del bajo astral
incluye nuestros pensamientos que vibran bajo, nuestras emociones que vibran bajo, síntomas físicos que vibran bajo, pero también a partir de las emociones y de los pensamientos, yo lo veo así, es como se han ido creando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Seres, llámalo bichitos, cucarachitas, ¿no? Y a veces son solo eso, y uno los ve así, bichitos, cucarachitas, pero a veces son entidades gigantes. Entonces, el bajo astral no solo es una entidad gigante que vibra bajo y que te lleva a hacer ciertas cosas o no, o te genera ciertos patrones de pensamiento, no, sino que a veces pueden ser nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones o seres que no se perciben, ¿sí? Ahí están chiquititos. Pero para verlo un poco desde como los 5 niveles de conciencia, es importante como entender que nosotros podemos contactarnos o conectarnos con el bajo astral desde 5 niveles de conciencia. El primero es la ignorancia. Y ahí la ignorancia es, no existe, no sabemos que existe. Y preguntémonos nosotros también, de pronto, ¿en qué momento de la vida yo ni sabía que existía? Y yo cuando les hablamos de nuestros propios casos, de pronto a la Cristina chiquita estaba en una fase de ignorancia, la adolescente, yo no sabía, o si sabía, sabía el concepto religioso del infierno y del pero no más. Ignorancia absoluta, no sé que eso existe. Y para mí, de pronto, el nivel de ignorancia solo existe la materia, solo existe lo que puedo tocar, y como no lo puedo tocar, pues no existe. El segundo nivel de conciencia es el ciego, y el ciego puede ser porque sabe que existe desde el concepto, pero tiene un velo puesto. Entonces tiene un velo que no te deja ver. O hay otro extremo del ciego, y es el ciego que tiene tanta luz ante sus ojos que la luz los ciega. Y ahí entramos un poco, y ahorita lo que tú decías lo profundizaremos, que es esa falsa luz. Entonces, en el segundo nivel de conciencia está el que no ve, pero porque es ciego, sabiendo que existe. Entonces, él ya sabe, y somos los seres humanos que ya estamos en una fase que reconocemos que sí, el bajo astral existe, el alto astral existe, todo hace parte de la existencia, pero no lo veo. Y no lo veo porque no lo quiero ver, me pongo un velo o traigo un velo puesto por mis creencias. Generalmente los velos están puestos por creencias, o hay mucha luz. Y ante tanta luz, a veces no vemos. Como, imagínense el sol aquí, el rayo del sol, no te deja ver. El tercer nivel de conciencia es cuando sí, sabemos que existe este bajo astral, pero estamos también acompañados desde el miedo, y ahí entran todas las actitudes de defensa, ¿no? Y ahí, llamémoslo que si lo miramos desde un arquetipo, estamos desde el arquetipo del guerrero. Entonces, me protejo, yo estoy siempre con una espada, y aquí me llega mucho como este arquetipo, por ejemplo, el arcángel Miguel, que lo usamos mucho cuando entramos en este contacto con el bajo astral. Yo siento que todos como que entramos en esa fase donde me protejo, y ahí utilizamos como siempre las protecciones, muchas protecciones, pero no porque, es porque sabemos que existe y estamos siempre, me van a atacar, estoy a la defensiva. Entonces, vemos el bajo astral como, me va a atacar, me tengo que proteger porque me va a atacar. Entonces estoy desde la conciencia de existe, hace daño, me protejo. Ese es el tercer nivel de conciencia. El cuarto nivel de conciencia es el reconocer que existe y estar desde ese arquetipo del Salvador de yo lo voy a rescatar. Yo lo envuelvo en luz y lo elevo porque hay que elevar el bajo astral, porque es que el bajo astral hay que elevarlo a esferas más altas. Ese es el cuarto nivel de conciencia, donde ya no estamos con la espada de me va a proteger, sino que lo veo y es como, ay, sí, es como entramos en este arquetipo del Salvador, del rescatista, donde yo voy a elevar al demonio y voy a elevarlo porque es que, y lo envuelvo en luces y esto para elevarlo. Y es como entra al quinto nivel de conciencia, que es el nivel del amor incondicional, y tú me traes una palabra que es la compasión, donde comprendo que hace parte de la existencia y reconocemos que coexistimos en un mismo plano, que hacemos parte de la creación, que tenemos un orden, tú lo decías, que aquí lo importante es reconocer por qué está en desorden, por qué llegó a mí, o por qué llegó a mi situación, o por qué llegó a mi paciente, o por qué este ser o esta entidad, lo que sea del bajo astral, me toca. ¿Ves? ¿Por qué me toca si estás conmigo? Si este no es tu lugar de origen. Entonces yo, desde ese quinto nivel de conciencia,
No me defiendo si pongo un límite, y eso es importante tenerlo, y desde un límite y desde mi soberanía del amor, puedo voltear a mirar a esa ser, entidad, lo que sea, energía del bajo astral y decirle, cuéntame por qué llegaste conmigo. Cuéntame por qué llegaste a este lugar, cuéntame por qué estás acá. Y cuando lo puedo escuchar desde el amor de Dios, sin juzgarlo, reconozco cuál es su carencia, porque el bajo astral hay un punto y un tip. Surge de la carencia del ser humano o de la carencia de la existencia. Entonces, cuando yo lo veo desde esa, ¿qué te hace falta? ¿Por qué llegaste a mí? Entiendo, y en ese quinto nivel de conciencia, que llegó a mí o me contacté a mí o está en ese lugar por ley de resonancia y por afinidad. Entonces, cuando yo lo puedo mirar y digo, carajo, este ser del bajo astral, ejemplo, le hace falta o está llorando un hijo que se le murió. Yo también estoy en esa misma fase. Por afinidad nos unimos porque él dijo, este sí me escucha, este sí me entiende. Entonces yo puedo mirarlo y decirle, no necesito envolverte en luz, no. ¿Qué necesitas? Necesitas ir con tu hijo, ve, te llevo con tu hijo, te pongo en orden, o sea, ¿dónde lo llevo y en un lugar? Y le pongo un orden. Pero no desde, miren, ya soltamos la protección, ya soltamos el te envuelvo en luz y te elevo, no todo el bajo astral se tiene que elevar. Hay seres del bajo astral que sí están en un tránsito, llamémoslo en un limbo, que te contactan para pedir la libación y como tú sabes conversar con ese bajo astral, tú puedes decir, ok, necesitas ayuda, ven, ¿cómo te ayudo? Y ahí entra, por ejemplo, las almas desencarnadas que están en ese limbo, las almas que hemos llamado como en pena en las tradiciones populares, donde a veces te guían. Canta por mí, ora por mí, las elevas hacia la luz porque ella está lista para. Pero no todas necesitan. Hay seres que están en ese lugar y necesitan quedarse en ese lugar. Entonces, ese quinto es ese amor incondicional. Importante que ahí podemos ir en todos. Podemos volver al primero, ir al quinto, subir, bajar. Ahí son como los que yo he sentido. Cuéntanos tú también desde estos cómo te llegan y cómo los sientes. Bueno, yo veo el bajo astral, a mí hay dos imágenes que me gusta traer para poder como entender mejor, integrar esta información. Y si bien el que tú trajiste de las frecuencias es súper acertado y también lo entiendo perfecto desde ahí, como que siento que a veces tener muchos ejemplos le permite a uno como cogerlo mejor, ¿no? Entonces, uno de estos es imaginar, a mí me gusta imaginar el corazón de Dios como un centro luminoso. Entonces, el corazón de Dios es un centro con mucha, mucha luz, es un puntito que tiene tanta, 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 tanta luz, es tal cual lo que la ciencia describe como el Big Bang, que ¡guau! Se expande porque ya no logra contener tanta, tanta luz que tiene y comienza a expandirse. ¿Y qué pasa? Hay lugares, hay puntos del espacio-tiempo que quedan más distantes de ese foco de luz. Y otros que quedan muy pegaditos, otros que están en un espacio intermedio, ¿no? Y entonces, dependiendo de la cercanía que yo tengo a ese punto luminoso, va a estar mi conciencia, ¿no? Así de iluminada o de oscura va a estar mi conciencia. Eso no es como que uno nace en un punto y está condenado y por siempre. No, hay procesos, ¿no? Hay caminos y también algo que me parece muy hermoso de entender que son procesos y que son procesos circulares, es que entendemos que si bien nosotros en este momento muy probablemente nos identifiquemos con la luz, no siempre hemos sido luz y no siempre vamos a ser luz. Y eso también nos devuelve a la humildad, ¿no? Entonces, acá viene la segunda imagen que traigo que me ayuda a mí mucho a comprender esto. Y es la respiración. Entonces, Dios inhala, entonces trae así, muy cerquita de su corazón, muy cerquita de su aliento original. Eh, las conciencias, los seres, ¿no? Toda la creación. Y también exhala, no puede estar todo el tiempo ahí porque se va a ahogar, ¿no? Entonces, el ciclo de la vida es movimiento, ¿no? Entonces, cuando exhala, cuando hay una exhalación,
esa exhalación va a hacer que todas esas conciencias, esa creación, se aleje del aliento original de Dios, ¿cierto? Para luego volver a regresar. Y esos son los ciclos cósmicos, ¿sí? Entonces, todos los planetas, los sistemas solares, nosotros mismos, nuestra mente, nuestro corazón, todas las conciencias atravesan por este proceso, que es un proceso de alejarse de la conciencia o del aliento original de Dios, del corazón de Dios, y luego volver y regresar a través de esa inhalación. Eso es lo que llamamos también, o es la forma en la que yo he interpretado y entendido lo que llamamos el proceso de, ¿cómo se llama? Esto de subir a la quinta dimensión, sexta dimensión, de ascensión, ¿no? O sea, lo que llamamos el proceso de ascensión es la inhalación, es la parte de la inhalación, es cuando vamos regresando muy cerquita del corazón de Dios, muy cerquita de su aliento original. Entonces comenzamos a albergar cada vez más luz, más luz, más luz, más luz en nuestra conciencia, y por ende nos hacemos menos materiales, ¿sí? Nos alejamos de esa oscuridad, de ese bajo astral. Pero va a llegar un punto después en el cual no puedes subir más, porque ya llegaste, ya no me cabe más aire, ¿no? Ya no cabe más luz en ese centro. Entonces comienza el proceso de exhalación y ahí vamos a volver a densificarnos, a materializarnos, a volver a olvidar, ¿no? Toda nuestra historia para volver a jugar, a recordarla en esa inhalación y así, ¿no? Es como una danza, un ciclo, y a mí eso me ayuda mucho, ¿no? Como a entender también esto de que no he llegado a ningún lugar. O sea, cada vez que obtengo un poquito de conocimiento, me doy cuenta de que en algún momento, como tú decías, voy a retroceder, entre comillas, en estos 5 niveles de conciencia y que no es retroceder, en fin, o sea, me da risa porque tenemos una visión muy lineal, muy arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante, y en realidad es mucho más complejo que eso, porque simplemente para mí se trata de que vivimos como muchas espirales en nuestra conciencia contemporáneamente y en cada una de esas espirales vamos como agarrándole un poquito más la onda a un determinado conocimiento, ¿no? Y entendiendo que somos multidimensionales, entonces mientras le vamos agarrando la onda a lo que es tener un cuerpo, también le vamos agarrando la onda a lo que es tener una percepción del mundo sutil. Y así, ¿no? Con lo vincular, con la comida, con todo lo que nos va sucediendo. Em, y todas esas espirales están también como interconectadas entre ellas. Entonces, cuando hablamos de que se nos presentan a nosotros personajes del bajo astral, em, no es simplemente como que llegó un personaje del bajo astral a atacarnos. Es lo que decías, no es así, ¿no? Sino que es más bien como que yo estoy resonando en un tipo de frecuencia, estoy más lejos o más cerca de ese aliento original de Dios, eh, y en ese punto hay patrones de pensamiento, entidades, energías que resuenan conmigo. Entonces yo, eso de que me encontré con un espíritu del bajo astral, pongamos este ejemplo, lo voy a ver reflejado en mi alimentación, en mi relación con mi pareja, en mis amistades, en mi trabajo, en cómo me estoy sintiendo internamente, cómo está mi salud mental, ¿sí? Todo está tejido, no es como que me encontré un ser de bajo astral, oh, maldito demonio, sal de aquí, tú no tienes nada que ver con no, tienes que ver con mi vida porque hay algo que me estás viniendo a mostrar, ¿no? Muchas veces son para mí, me gusta verlos como mensajeros también, ¿no? Como, vino a enseñarme algo, vino a mostrarme algo de mí mismo, porque volviendo a la frase que nombraba anteriormente, si está en mí, está en la humanidad, y si está en la humanidad, está en Dios, viceversa también, si está en Dios, está en la humanidad, y si está en la humanidad, está en mí. Entonces,
solemos a veces como que somos muy propensos a decir como eso malo que está afuera, ¿no? La guerra, terrible esa guerra que están haciendo en ese país, es el colmo. Pero yo internamente, ¿cómo estoy? ¿A quién le estoy haciendo la guerra? ¿A qué parte de mí le estoy haciendo la guerra? ¿No? Y así con todo, ¿no? Como tú, espíritu del bajo astral, pero espérate que si tú existes es porque tú estás en Dios. Y si estás en Dios, estás también en la humanidad y por ende te me estás presentando a mí. Y hay algo que me parece muy interesante también observar y es el hecho de que los arquetipos, por ejemplo, tú nombrabas, Cris, el arcángel Miguel y su espada. Entonces, el otro día me pasó que puse, bueno, subí un video a TikTok y alguien me comentaba como, ay, terrible porque está poniendo su poder fuera de sí misma y le está pidiendo a una entidad, al arcángel Miguel, que la salve. Y yo como, no, estoy simplemente reconociendo que ese arquetipo está en mí, así como también está en mí ese bajo astral, también está esa contraparte de luz que me puede permitir devolverme a una conciencia de soberanía y desde ahí ya tomar otro tipo de postura, ¿cierto? Entonces, para mí, la protección es un vehículo o es un puente, es un medio que nos permite llegar a ese otro estado de conciencia que es la compasión o el amor, para lo que nos ayuda es a salir del miedo, ¿sí? Entonces yo estoy en miedo porque, claro, siento incomodidad, me siento como atacada, me están tocando, se me presentan cosas que son feas, sí, que son difíciles de ver, porque nos cuesta confrontarnos también con esa oscuridad. ¿Por qué? Porque está adentro también, reconocer que está en mí. Eh, y invocar esta espada o invocar el sigilo de San Benito o lo que sea, es una forma para recordarme a mí que yo estoy en poder, que yo tengo estamos a la par, yo tengo poder, tú tienes poder, perfecto, desde aquí vamos a hablar. No es como que tú tienes más poder que yo. No, 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 ambos tenemos el mismo derecho a existir, porque como me gusta decir a mí, todos tienen un asiento en el corazón de Dios. Tú tienes tu asiento, yo tengo el mío. Entonces vamos a dialogar cada uno desde su asiento y desde sus poderes y desde su soberanía. Y cuando ya estoy en ese lugar, cuando ya me hice la protección para recordarme esto, ahí ya puedo entrar en un lugar de diálogo que sea como, ok, cuéntame qué está sucediendo, qué me estás mostrando de mi vida, por qué me estoy soñando esto, y comenzar a hacer ese trabajo de indagación que luego eh, como se dice también en los mambeaderos, pues una cosa es darse cuenta y otra cosa es rendir cuentas, ¿no? Entonces, en el momento en el que se me presenta este bajo astral, comienza un proceso de darme cuenta de, uy, me está mostrando esto. Pero yo luego tengo que hacerme cargo en mi vida, o sea, ese ordenamiento no es solamente visualizar como, ay, te mando a tu casa, no sé qué, o te pongo en la luz, como lo que estabas diciendo, sino que es una cuestión también de qué me corresponde a mí, ¿sí? Porque si todo es un fractal, si está en Dios, está en la humanidad, está en mí, ¿qué parte me corresponde a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi propia vida para que este patrón de pensamiento, este patrón energético, se ordene y no se presente de una forma que me traiga enfermedad, angustia, malestar, ¿cierto? Sino que yo lo pueda ver desde un lugar que me empodere. Y esta es una cosa que para mí es muy clave y es que la única manera real de ordenar el bajo astral es iluminándolo en conciencia. O sea, cuando digo iluminándolo en conciencia no me refiero a purifiquémoslo, no, sino a verlo, observarlo y comenzar a integrar desde el aprendizaje. Entonces, ya vi lo que me quiere mostrar, aprendo algo y eso que aprendí lo pongo en práctica en mi vida. Entonces, ahí ya lo volví consciente, ya no es parte de mi inconsciente o del inconsciente colectivo, sino que lo estoy viendo. Estoy iluminándolo con el foco de mi mirada, con el foco de mi atención y me estoy haciendo responsable de eso. O sea, esa es o sea, y luego uno puede hablar de protecciones, de trabajo de herbolaria, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero uno tiene que ser consciente que todas esas cosas son
símbolos que nos permiten en nuestra conciencia entender cosas más profundas, como básicamente hacerse cargo de uno mismo, hacerse cargo de la propia energía. Entonces, bueno, quería nombrar eso. Y también me parece, bueno, importante nombrar, me pareció muy lindo, ¿sabes, Cris, lo que dijiste? Esto de que hay cucarachitas, hay muchos bichitos y seres, porque claro, si uno piensa en este principio hermético de que como es arriba es abajo, pues toda esta biodiversidad que vemos en la Tierra también va a estar reflejada en el campo astral de la Tierra. Esa misma diversidad tiene que estar ahí en flora, fauna, bichitos y cositas. Y así se ven, a mí me ha pasado y más. Digo, claro, los seres humanos a veces necesitamos, como se dice, ver para creer, ¿sí? Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, mucho con las moscas. Me pasó el año pasado en un proceso que estaba viviendo, tuve una invasión de moscas, casi 200 pupas de moscas en mi closet y yo estaba pasando por un proceso donde dije yo, pucha, yo soy la que tengo que ordenar. Y eso, hace como 3 semanas me empezó a pasar otra vez, donde aparecían muertas. Y yo estaba haciendo un proceso interior de, con mi familia, algo específico, soltar un tema de magia negra y eso. Yo dije, mira cómo en lo físico se está mostrando lo que estamos haciendo en la energía. Y me ha pasado, por ejemplo, que en terapia me llegan imágenes de una cucarachita, de una cosita, y me dicen, es que así mismo está en ese plan, ¿no? Y se nos muestran así, no es que necesariamente satanicemos la cucaracha, la mosca, no, se nos muestran así porque es como nuestra psique entiende, ¿no? Entiende cómo es más o menos el comportamiento. De que si lo miramos bien, un bichito se prolifera fácil. Así es un poco el comportamiento de esta energía, donde tú decías, pero un pensamiento, pero una emoción, si tú no te das cuenta rápido y no le das esa luz, que lo decías, traías tú desde la luz de la conciencia, se te convierte en un ser gigante. Entonces es como yo desde esa luz lo veo, me hago cargo de darle orden para que no se convierta en una cosa gigante que se me salga de control. Pero también algo que ahorita me llegaba y me acordé cuando me dijiste lo de darle luz desde la visión, desde saberlo desde la luz, eh, me pasaban estos días y me decían como, mira, pasó como una situación y yo detecté como, uy, aquí en esta conversación hay algo que no sé, no me cuadra, no es la voz de la persona, es como si alguien más estuviera pasando otra vez. Y me decían, obsérvalo y pregunta qué es. Y miran, y cuando ya lo observé qué era, como dije, ok, es un ser, me decían, ahora nómbralo y dile, muéstrame tu cara y muéstrame qué es. Ya vas a darte cuenta que no es esa, imagínense como un cuarto donde ustedes ven una hormiguita, pero a través de la sombra, y ven la sombra gigante en la pared. Y uno dice, uy, es así de grande. Y cuando le pones foco y miras realmente qué es así de chiquita. Entonces es cuando le pongo esa luz, puedo ir y decir, ¿eres tú? Ok, entonces ven, ahora sí, podemos ordenarnos entre los dos y hacer esa parte que tú decías de también tomar responsabilidad nosotros, cada uno de la parte que le toca, porque no es solamente detectarlo, protegerse y eso, sino porque a mí me trae mucho esto de la ley de afinidad y siento yo que el cuerpo se comporta o llamémoslo, si estamos en un mismo ecosistema donde todos coexistimos, yo siempre lo traigo como esa metáfora de soy una emisora que está en radiofrecuencia tal. Pues radiofrecuencia tal va a conectar con las señales que están en ese mismo dial. Entonces es como yo voy por la calle con esa radiofrecuencia, pues entonces todo lo que alrededor está en esa misma frecuencia va a conectar con mi canal, con mi dial. Es lo mismo que pasa, entonces ahí tengo que ajustar la emisora o ajustar el canal, yo y decir, porque yo contacté con esto, ¿no? Ahí a mí me pasó también como en anécdotas, como algo literalmente con un ser desencarnado el año pasado. Y yo decía como, por qué llegó a mí? Y que después me puse a ver, claro, yo estaba pasando por un periodo de duelo donde no le había hecho caso como a mi tristeza, no la había expresado, estaba como ahí. Y empecé a sentir hielo a mi lado derecho y yo sentí algo acá, hielo, frío, frío. Y sí, yo seguía meditando, haciendo mis cosas, pero yo no había visto lo que tú decías, no había visto desde esa luz eso. Hasta que un día me sentí y dije como, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y cuando lo veo, digo,
¿por qué llegaste a mí? Me decía como, es que te hace falta llorar, tienes un taco que no has llorado, yo te estoy ayudando a llorar. No, porque las dos necesitamos llorar y yo estoy llorando a través tuyo. Yo le digo, que listo, yo no te dejo ahora llorar al lado mío y a través mío haré mi llanto, ve a tu lado y yo me voy a hacer cargo de mi tristeza. Y es como, mira, como también es como me enseñan una parte en mí, cuando yo me hago cargo de esa parte, como que los dos seres también decimos gracias, porque podemos como hacernos cargo de nuestro pedacito, de nuestra parte. Mm, me encanta. Y es muy interesante esto que nombrabas acerca de la imagen de la hormiguita, ¿no? Como que se proyecta una luz y parece gigante. Y es que también hay algo que es bien particular del bajo astral y es que son espíritus que tienden a ser, o espíritus o podemos hablar de frecuencias o de patrones energéticos que tienden a ser ilusionistas, ¿no? O sea, a mí me encanta siempre hablar de esto con el ejemplo de la carta del mago, del tarot, de la carta del tarot de Marsella, que siento que en esa simbología se entiende muy bien, y es la diferencia entre un mago y un ilusionista. De hecho, en el tarot de Marsella tradicional no se llama el mago, sino le battleur, que quiere decir el ilusionista. Entonces uno se pregunta, ¿será que está haciendo magia de verdad o está haciendo ilusiones? ¿No? Y esa es la diferencia para mí muy, muy fácil de entender entre el alto astral y el bajo astral. El alto astral hace magia, hace milagros y el bajo astral hace ilusiones. Y esas ilusiones vienen justamente desde lo que tú nombrabas, Cris, desde la carencia, ¿no? Entonces, como yo soy chiquitito y me siento mal por ser tan chiquitito y por ser una cosita diminuta, en vez de adueñarme de mi expresión, ¿no? De quién soy, entonces proyecto una sombra gigante para que tú tengas mucho miedo de esta cosita chiquitita que soy yo, ¿no? Entonces, esto también siempre nos devuelve como cuando lo vemos desde este lugar a una mirada de compasión. Y también es muy interesante lo que nombrabas de que es un pensamiento chiquitito que parece como un insecto, una cosita de nada diminuta, pero se va como, si la voy nutriendo, si le sigo dando espacio en mi vida, entonces comienza a volverse gigante. Y esta es justamente la forma en la cual se crea un tipo específico de entidades, forma pensamiento de bajo astral, que son los egregores. Entonces, tal cual tengo un pensamiento, nace de un ser humano, ¿no? Que comienza a tener un pensamiento oscuro, extraño, y comienza a alimentarlo. Y ese pensamiento ya no es un insecto, sino comienza a volverse más. Y de pronto en el consciente colectivo comienza a tener peso ese pensamiento y más personas comienzan a conectar con esa frecuencia y más personas comienzan a pensar ese pensamiento y comienza a convertirse como en un virus y a propagarse y ahí comienza ya a coger tanta fuerza, tanta gravedad que se va materializando en nuestra realidad, ya sea a través nuestro, a través de los seres humanos. Entonces estos pensamientos comienzan a darnos instrucciones, comienzan a decirnos lo que tenemos que hacer, comenzamos a oír voces que quizás no serían del todo nuestras, pero cuando estamos en el punto de la ignorancia, en el nivel de conciencia de la ignorancia, damos cuenta que no es nuestra voz y la asumimos como nuestra voz y comenzamos a hacer cosas que naturalmente no hubiéramos hecho, ¿no? O también puede pasar que cogen tanto peso que literal comienza a densificarse y a coger cuerpo, ¿no? Es un caso más raro porque es más difícil. Por lo general usa nuestra corporalidad, pero así es como se crean los egregores. Entonces, no hay que pensar que un pensamiento negativo que nos hace mal, que nos pone tristes, que nos da rabia, que nos trae frustración, es inocuo. Siempre es como, para mí es muy importante siempre estar en ese trabajo de autoobservación, todos los días me estoy observando, estoy mirando qué está surgiendo en mi vida, cómo me estoy sintiendo, qué pensamientos estoy teniendo. Y otro tipo de entidades, digamos, como que siento que gran parte del bajo astral que vemos son egregores, muchos son egregores, pero hay otras entidades que
son las que podemos identificar como bajo la figura, por ejemplo, de Lucifer o de Satán o así, que son entidades más antiguas, muy, muy antiguas, tan antiguas que em, podemos encontrar su origen como en el origen de los tiempos, ¿no? Y es justamente se crean en ese momento en el que el corazón de Dios comienza a expandir su luz y esta expansión de luz los va alejando, alejando, alejando. Eh, y esa oscuridad, así como la luz va cogiendo cuerpo y va cogiendo forma, la oscuridad también va cogiendo cuerpo, va cogiendo forma, va cogiendo momentum. Y para mí es ahí cuando se van como creando algunas de estas entidades, ¿no? Porque Lucifer podríamos decir, por ejemplo, que hace parte de ese proceso de exhalación, donde Dios comienza a desprender partes de su corazón que se van alejando. Pero es muy importante aprender a distinguirlos porque no es lo mismo, o sea, tienen como propiedades energéticas y se sienten completamente, de manera completamente diferente. Eh, y bueno, también me parecería súper chévere que habláramos un poquitito del astral desde la vida contemporánea, desde el mundo moderno, contemporáneo, o sea, cómo podemos identificar en nuestra vida cotidiana que estamos vinculándonos con el bajo astral, de manera que lo podamos identificar rápidamente, ordenarlo rápidamente y que luego no nos vayamos a enfermar o no nos vayamos a estar también, pues, llegar a un punto como en el cual comienzan a aparecerse las entidades bien oscuras, que yo siento que eso pasa cuando ya hemos pasado por alto muchas situaciones de la vida donde evidentemente está el bajo astral y donde hubiéramos ya podido ordenarlo y no lo hemos hecho. Sí, una que me llegaba como algo que a mí me gusta hacer mucho, ya que hablabas ahorita de los pensamientos o ese primer momento de la autoobservación en nuestra vida cotidiana, es siempre cuestionar a quién habla desde nuestros pensamientos, como cuando llega un deseo, puede ser hasta cosas de una elección de un alimento. Pronto, no sé, me levanté un día y tengo una ansiedad y unas ganas de irme a comer, a mí me pasaba mucho, con las mil hojas, con el azúcar. Y era Sí. una cosa donde yo estaba en mi casa y era como algo que me decían, ve y compra una mil hoja, ve y compra una mil hoja, azúcar, necesitas azúcar. Y fue como un momento donde yo empecé a hacer conciencia de no ir corriendo en automático a hacerlo, sino de para decir, ¿quién habla? ¿No? Y en ese quién habla, preguntarle a mi cuerpo, ¿realmente la necesitas? Y yo sentía que mi cuerpo me decía no. Incluso sentía como mi estómago, como si fueran náuseas, como, no, antes te va a hacer daño. Y ahí es como, ok, de pronto lo que tú decías, estoy conectado a un egregor que ni siquiera sé quién es y me está pidiendo azúcar o me está pidiendo una conducta de alimentación, de frecuentar un lugar, ¿no? De tener una conducta en la vida, de hacer como algo que incluso a usted me puede hacer daño y yo ni idea, ¿no? Entonces siento que esa capacidad de autoobservación, siempre preguntarnos y cuestionar cuando sintemos esas voces de quién habla, quién me habla. Y eso mismo en el tema vincular, cuando estamos en la cotidianidad, en nuestro trabajo, con nuestro jefe, en esas situaciones como conflictivas generalmente, o donde está viendo algo como que uno dice, hay distorsión, llamémoslo así, siempre en esa distorsión preguntar qué hay detrás, ¿no? Como, ¿quién está hablando acá? ¿Qué energía se está moviendo? Créanme que con solo hacernos esa pregunta, uno alcanza a ver a veces, evidente, ¿sí? O alcanza o le llega un pensamiento, le llega como una claridad de, no, es que no es esta persona la que habla. Y yo en estos días, como decía, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado o no tomárnoslo tan personal o decir, este no es momento de discutir, para la discusión y ahorita hablamos? Y de pronto me voy a mi lado, hago mi proceso, hago mi esta y luego retomo una conversación o esto. Pero también puede irse incluso a ser conscientes de a qué lugares frecuentamos. Nuevamente, coexistimos, ¿no? Entonces yo siempre digo, tú puedes ir por la calle, lo que les contaba ahorita, y hay un ser desencarnado que está en el limbo, en la calle, sentado en un parque, y tú te sientas ahí y ahí también de pronto sentiste, ¿no? A mí siempre, como soy tan sensitiva en el cuerpo, me gusta mucho traer al cuerpo y es como,
sentí escalofrío, sentí un frío que es como un hielo. A mí me pasa mucho con el frío que literalmente se siente como un frío de muerto y uno ya lo puede identificar. Es como no es el frío normal, uy, está haciendo frío, sino que se te puede hielar una parte del cuerpo y es como, ¿esto por qué? Ahí es como, le puedes preguntar al cuerpo, ¿qué es? ¿No? Pero también puede ser una sensación de entré a un lugar y me dieron náuseas, iba a entrar a un lugar y como que el cuerpo me rechaza, ¿no? Y ser conscientes que en esa vida cotidiana de pronto hay cosas que tú puedes decir, ah, no, es que esto es una diversión, voy porque es chévere y nada, pero no estás en la conciencia de que de pronto coexistimos y pueden haber ahí como esos seres que están ahí y si tú les das la oportunidad, se van a alimentar, que era lo que tú decías ahorita, ¿no? Como se alimentan de tus pensamientos o te llevan a tomar habilidades. Entonces, hoy en día que hay tantas cosas como a nivel como de conciertos, de ir a un lugar, de esto, es como ser conscientes que todos los lugares tienen estas energías. Y no solo hablo de los conciertos, no sé, un concierto de reggaetón, de música vieja, donde estoy tomando alcohol, dejo mi conciencia, porque el alcohol me lleva a eso, y cuando pierdo mi nivel, mi estado de conexión con mi conciencia, soy una puerta abierta para que todo, ¿no? Y de pronto al otro día no me acuerdo, pero yo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no sé qué? ¿No? Entonces, porque perdiste tu conciencia y algo más aprovechó. Pero también incluso en el mundo que nos movemos nosotras. Puede que un lugar y un espacio que tú considerabas de luz, en ese mundo no se mueva la luz. Y ahí es donde la soberanía va. Y uno dice, no, entonces no comas entero. Y ahí hablabas tú en algún momento de la falsa luz. Entonces, ser muy conscientes de preguntarme qué energía se mueve en este lugar. Si tú estás en una, no sé, meditación masiva, en un retiro, y tu cuerpo te empieza a hacer ciertos síntomas como de, aquí no debería estar, ahí es preguntar, uff, ¿qué está pasando? Y si en serio identificas algo, como decir, ok, ¿por qué llegué a este espacio? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo puedo poner esa red? Entonces, siento yo que hoy en día en todo, hoy en día que se está moviendo lo que tú decías, lo del mundial, lo de las guerras, ser consciente de las películas, a mí me ha pasado las películas, que cuando me pasó mucho con esto, ni siquiera la vi, pero yo en un tiempo veía mucho Stranger Things y salió la temporada nueva y por todo lado de la ciudad yo veía las cosas con sangre y yo decía, uf, me empecé a sentir como, ¿qué efecto tienes tú en mí? Y dije, voy a ver una, solo como desde ese lugar, te quiero ser consciente de que se mueve ahí. Solo vi el primer pedacito y fue como, uy, ya entiendo que se mueve acá, así que elegí no verla, esta nueva, por ejemplo. Pero también ser consciente que las películas, o sea, todo, absolutamente todo es un movimiento, de ese intercambio y el bajo está en todo, en los medios de comunicación, en la música que escucho. Entonces, es como ser consciente de que como coexistimos, nuestro pilar y para mí el cuerpo y las sensaciones y reacciones de mi cuerpo es lo que más me ayuda a hacer como clic de aquí no hay, aquí hay algo que hay que pararle bolas. Total. Qué interesante lo que traes acerca de las películas. Es como que siento que muchas veces minimizamos las cosas como, bueno, es solo entretenimiento, es solo una película, ay, pero es una canción, ay, pero ay, no sé si se puede decir acá o sea, si se puede decir en YouTube y Spotify y tal, pero es solo no por, solamente me estoy tocando, no es nada grave. No, no, sí. O sea, detrás de cada una de estas cosas, detrás del alcohol, detrás de ciertos espacios y congregaciones y demás, detrás de todo esto hay energías que se están moviendo. O sea, tenemos que ser conscientes cuando hablamos de espiritualidad del hecho de que todo lo que es materia, primero es espíritu. Es la energía, el espíritu sutil que se va densificando y se va volviendo materia. Entonces, si es materia, es porque hay un pensamiento espiritual, entidad, forma pensamiento, llamémosla como quieran, pero hay algo que está moviendo o está cogiendo peso para que se convierta en realidad, ¿no? Entonces, cada vez que yo me vinculo con cualquier cosa, tengo que preguntarme con qué me estoy vinculando y qué tipo de energía creó eso con lo que yo me estoy vinculando.
Y algo con respecto a lo que traías de las películas, las series, últimamente me he puesto súper sensible con eso, o sea, súper sensible, especialmente desde el último embarazo, desde el embarazo de Paloma, y dije como, no hay cosas que yo definitivamente no voy a ver, no quiero ver, ¿sí? No me interesa y de una vez siento mi cuerpo como yo siento en mi cuerpo claramente cuando a través de una película, a través de una canción, hay entidades forma pensamiento del bajo astral que quieren utilizarme para que ese pensamiento coja fuerza, ¿sí? Como, es como, hay un principio que es que el bajo astral se insinúa y descarga karma y te va siempre de manera más sutil o más evidente, te va a decir lo que quiere hacer. Y tú le das o no le das permiso, ¿sí? Entonces, si tú ves la película donde se muestra un futuro distópico donde las máquinas mataron a los seres y tú lo ves como si nada, como, ah, sí, o inclusive piensas como, uy, no, qué chimba ese futuro distópico y qué tal sería yo metido en ese carro o yo en esa situación, uy, severo, y te identificas, le estás dando peso a ese pensamiento. Algo que yo hago cuando por X o Y motivo estoy en una situación donde no puedo cambiar el canal, no puedo quitar la música o lo que sea, yo declaro y digo, no doy permiso para que a través mío esto se haga realidad. No tienen mi permiso, ¿sí? Porque en la medida en la que cogemos conciencia y podemos observar y decir, ah, quién está detrás de esto? Ok, puedo verlo. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Ok, puedo verlo, ¿cierto? Tengo que comenzar también a coger, a tomar responsabilidad de mi energía y es a no identificarme y a no involucrarme energéticamente, ni emocionalmente, ni mentalmente con eso, porque si no, sino mantenerme como observador, porque si no, se va a alimentar de mí. Algo que también me parece muy interesante nombrar acerca de la falsa luz. La falsa luz es un concepto esotérico, muy antiguo, que está en muchas tradiciones. Eh, que nos habla justamente de esta capacidad que tiene el bajo astral de mimetizarse, ¿no? De ser un ilusionista, de aparecer, aparentar ser lo que no es. Y eso lo podemos ver en muchos niveles de nuestra vida. O sea, puede ser, por ejemplo, una amistad, ¿no? Una amiga que te dice que es tu amiga, pero siempre te sientes triste después de verla, te sientes menospreciada, no sientes que te da tu lugar, no te sientes vista. Es una expresión de la falsa luz en tu vida. Estás en un trabajo donde tienes la seguridad económica en tu cuenta bancaria, pero no es lo que sueñas para tu vida, no es lo que te gusta hacer en tu vida. Pero estás ahí, ¿por qué? Porque tienes esa ilusión, esa falsa luz, esa ilusión de seguridad económica, ¿no? Entonces, eso también es una representación del bajo astral y de la falsa luz en tu vida, ¿sí? Y yo sé que hay muchas personas a las que les parece como muy duro y muy tajante, pero pues para mí esta es mi visión. Em, Cuando hacemos esto, es como una forma de hacer pactos con el bajo astral. O sea, cuando se dice hacer pactos con el diablo, es eso, es cuando yo intercambio mi energía o mi corporalidad a cambio de algo que es ilusión. Lo único que es verdadero es el amor de Dios y es el espíritu. Todo lo demás, el dinero, el estatus, el no sé qué, es ilusión, ¿sí? Entonces, una cosa es, yo estoy vendiendo un servicio o estoy en este trabajo porque igual me parece súper interesante, me gusta el ambiente, mis colegas, me gusta lo que hacemos y recibo un intercambio monetario por mi trabajo, por mi conocimiento, por mi desempeño, por mi energía, lo que sea. Y otra cosa es decir, es cuando estoy, por ejemplo, en este ejemplo, estoy en un trabajo que no me gusta, pero vendo mi energía, mi tiempo, mi vida a cambio de la ilusión de seguridad, ¿sí? Y esto sucede también en relaciones de pareja, ¿no? Entonces estoy con una pareja con la que me siento maltratada, no me siento bien, sí, o simplemente es una maravillosa persona, pero no lo amo, o no la amo, no estoy, ¿saben? Como a gusto ahí.
Y me mantengo porque, en esa relación porque tengo la ilusión de seguridad emocional, de que así no me siento sola, no me voy a sentir abandonada, hay alguien que me protege. Eso también es una representación de la falsa luz en mi vida, ¿sí? Eh, y hay algo que para mí es muy importante. Yo eh, siento que es vital que dejemos de victimizarnos, ¿no? Es decir, no, pero es que entonces, ¿con qué voy a pagar el arriendo? No, pues no sé, tú eres un adulto, ¿cierto? Vas a encontrar soluciones creativas donde te puedas responsabilizar de ti mismo, de ti misma y hacer de tu vida el sueño que quieres vivir, hacer de tu vida una experiencia maravillosa, ¿sí? Es como vamos a muy probablemente a reencarnar, pero esta vida con este cuerpo, con este bagaje familiar, con este linaje, en este contexto no la vas a repetir. Es un regalo, ¿sí? Entonces no puedes andar intercambiando tu energía con el bajo astral por la ilusión de seguridad. O al menos, bueno, sí puedes, pero qué triste, ¿no? Qué lindo darnos el valor que merecemos y decir, yo merezco estar en ambientes sanos, estar en ambientes donde yo me sienta contenta, en paz, serena, eh, valorada, ¿sí? Hacer un trabajo que me guste, tener amistades y vínculos que me nutran, que yo salga de ahí y no me sienta descargada energéticamente, sino que diga, uf, qué rico esta charla que tuve con mi amiga, con mi amigo, o sea, wow, me voló la cabeza, me encantó escucharlo, pudimos intercambiar cosas muy profundas, ¿no? Es como eh, hacernos responsables de vivir la vida que queremos vivir. Para mí eso es como el resumen de vivir una vida de alto astral. O sea, es eso, es vivir. Y obviamente vamos a tener momentos, momentos donde vamos a acercarnos a esa oscuridad, pero ya no es la constante, ya no es todos los días me levanto, ay, otra vez a vivir un día de mierda en un trabajo que no me gusta, con una relación que no me gusta, con colegas que me tratan mal. No, es diferente, es diferente. Decir como, uy, tuve una experiencia fuerte, la estoy transitando, esto es mi realidad constante. Cuando esto es mi realidad constante, estoy siendo alimento, carnada de formas pensamiento de bajo astral, ¿sí? Al menos esto desde mi perspectiva. Y, y eso lo traemos también porque, bueno, podríamos hablar de la falsa luz desde un lugar más esotérico, místico, hermético, complejo, pero nos parecía muy importante a mí y a Cris poder hablarte de cómo te vas a encontrar con esas situaciones en la vida cotidiana y ordinaria, porque o si no, no, o sea, vamos a seguir en la ilusión de que la espiritualidad es una vaina lejana para pocos elegidos, para los que tienen el don de visión, y no es así. O sea, la espiritualidad, para mí, no sé, cuéntame, Cris, quiero que nos digas, pero para mí la forma más elevada de espiritualidad es vivir bien en la tierra, y es amar esta vida en la tierra, y amar este cuerpo, y honrar esta vida. Ujú. Total, total de acuerdo. Y lo que tú decías es ese vivir en conciencia y hacernos esa pregunta que para mí es central de a qué le estoy dando energía con cada cosa que hago, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo me pregunto eso y puedo resolverlo bien, porque siento que también eso es lo que tú decías, de vivir hoy en día en ese automático, ¿no? El piloto automático de la vida que construyes, es lo normal y se volvió paisaje y todos de alguna forma hemos estado metidos ahí en esa rueda de vivir dándole alimento al bajo astral porque se volvió normal, porque nadie se cuestionó, porque lo hacían antes así, porque lo he visto y pues así se vive bien. Pero cuando ya decimos y empezamos a ver, yo siempre digo como los puntos a los que ha llegado la sociedad, y ahí te hablabas tú como al principio de ese sanar, de una sociedad cada vez más enferma a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, de salud mental. Hoy en día es como, me dice, ¿por qué hemos llegado a este punto? Decimos como, ok,
De pronto es porque precisamente esa vida que tenemos, que hacemos las cosas en automático y si no vemos que el bajo astral también está ahí, ¿no? Es como hemos venido alimentando unas energías y unos seres y unas entidades que ni siquiera hemos cuestionado porque sí, y le hemos dado toda nuestra energía a cambio de lo que tú decías, porque todo se convierte en un contrato. Entonces, listo, yo tengo esto a cambio de, te pongo mi salud, te pongo mi cuerpo, te pongo mi tiempo, te pongo mi enfermedad, te pongo que esté solo, te pongo que no genere vínculos. Y hoy en día, digamos que algo que a mí me ha traído los últimos años el aprendizaje es la importancia del tejido de los vínculos, y es en una sociedad que está tan dividida, tan cada vez más solo, cada vez es una consecuencia precisamente de eso, porque es que es alimento para eso, ¿no? Y por eso la vida consumista de llevarte a un trabajo extremo, cuántas rupturas de familia, cuántas, miren todo lo que si uno se pone a analizar como la sociedad hoy en día contemporánea, como tú la llamas, es una sociedad donde se valora mucho el estar hoy solo, que los vínculos no se dan, no duran muchas cosas, cada vez menos la familia. Y eso es como el pago de ese contrato que tenemos a nivel social con este bajo astral. Entonces también es como cuestionarnos en nuestra individualidad y lo que tú decías, si somos un fractal y como a la vez somos un fractal de ese Dios o de la divinidad, de la sociedad, cuando yo lo puedo hacer en mí, puedo hacer esos ajustes, puedo cuestionar a quién le estoy dando la energía, puedo poner el límite, como tú lo dices, porque hay momentos donde sí, o sea, estoy en un lugar donde a mí me pasa, a mi pareja le encanta ver ciertas series y a mí me gusta compartir con él porque nos reímos juntos, aunque no me guste ciertas cosas. Entonces yo ahí pongo mi barrera, doy el cierre, hago las cosas y comparto. Y me permito generar vínculos sin que eso nos vaya a dividir, porque es que lo que quiere el entorno y el bajo es dividir. Yo no me voy a dividir, yo puedo estar contigo. Entonces la espiritualidad es llevarlo a ese punto, ¿no? Del vínculo, del alimento que consumes, de las relaciones que tenemos, del trabajo que escogemos, de todas esas cosas, pero desde esa conciencia de a quién le estoy dando mi energía y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Me Ejemplo que les encanta. decía con la piloja, entonces algo simple. Y realmente, cuando le pregunto a mi cuerpo me reacciona como con, a mí me dan como náuseas, como no, es como intoxicación, me trae. Entonces, no quiere decir que de vez en cuando no me como una hoja, me la como, pero cuando me la como con conciencia y me la como también sabiendo que después voy a tener que hacer como tomarme una agüita, hacer ciertas cosas para reordenar y volver al centro y darle orden al territorio que tuvo un consumo de azúcar. Claro, es que al final de cuentas la diferencia entre veneno y medicina es la dosis también y el estado de conciencia desde el cual asumimos lo que asumimos a nivel físico, conceptual, mental, emocional o espiritual, ¿no? Y, y es muy interesante lo que traías de la milhoja también. Y bueno, con esto siento que vamos, toca como ir cerrando para que no se nos vaya tan largo. Pero algo muy interesante con lo de la milhoja es justamente el hecho de que a los parásitos intestinales les encanta el azúcar. ¿Sí? Entonces, siempre es lo que yo decía antes, como siempre se va a ver reflejado en varios niveles de mi experiencia humana. Entonces, si tengo parásitos en el intestino, es muy probable que tenga parásitos a nivel energético, ¿no? De algún tipo que está resonando ese parásito energético con el parásito intestinal o cualquier otro tipo de parásito en nuestro organismo, ¿no? Entonces, claro, el parásito intestinal, ¿qué hace? Mandar señales de que quieres y necesitas comer un cierto tipo de alimento, pero al mismo tiempo en lo sutil está sucediendo también eso, solo que desde otro lugar, ¿no? Como lo nombrabas, como este egregor forma pensamiento que te dice, tú quieres este estilo de vida que te va a llevar a la insalubridad, ¿no? Entonces ahí es cuando tú regresas, ¿no? Espérate, ¿quién está hablando? Reconozco mi voz, separo mi voz, no sobrepongo ni me identifico, también lo que hablábamos acerca de las películas y la música y demás, no me identifico me reconozco a mí, reconozco mi voz y reconozco mi centro y desde este lugar
retomo mi poder y retomo mi responsabilidad para poderme comer la milhoja cuando realmente quiero la milhoja y que no sea un parásito el que me esté diciendo que me coma la milhoja porque no me lo voy ni siquiera a disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y para cerrar, queríamos compartirte, tú que nos escuchas desde el otro lado, este recordatorio también de no solamente de la responsabilidad, sino de la humildad, ¿no? El hecho de que siempre estamos en este camino de aprendizaje, el hecho de que hayamos adquirido ciertos conocimientos sobre nosotras mismas o sobre las entidades, el funcionamiento energético del mundo, no es nada definitivo, porque como lo decíamos anteriormente cuando hablaba Cris acerca de los 5 niveles de conciencia, siempre vamos a estar, yo lo equiparo un poco a Mercurio retrógrado, ¿no? A la retrogradación de los planetas. Mercurio es como el que conocemos más, pero todos los planetas tienen su danza. Eso de que vamos y regresamos a un punto donde nos quedó un hilo suelto. Y ese hilito lo retomamos, lo volvemos a unir al tejido y seguimos, ¿no? Entonces siempre vamos a estar regresando a revisar un conocimiento, un fractal, un punto de poder interno que nos quedó por ahí solito, suelto para retomarlo y reintegrarlo en nosotros. Y, y recordar también desde esa humildad que este camino, como lo nombrábamos muy al comienzo, no es un camino de solo ida, no de solo ascensión, sino que es un camino cíclico de ida y vuelta y regreso y vamos a volver a pasar por los mismos lugares una y otra vez. Entonces, si a ti te pasa, tú que nos estás escuchando, que estás en un punto donde dices, otra vez estoy con esto, otra vez estoy encontrándome con el bajo astral en forma de discusiones con mi mamá, en forma de discusiones con mi pareja, en forma de un trabajo mal pagado, respira, todo está bien, a todos nos pasa, y retoma, ¿no? Esa soberanía y retoma responsabilidad, y la pregunta es, de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer para sostener una vida que no sea segura, que no sea cómoda, sino que sea extraordinaria? Total. Y en ese proceso que tú hablabas de ser conscientes que es un tema circular o en espiral, eh, yo siempre digo como recordarnos que así como nosotros como humanos, como individuos, todo el tiempo estamos cambiando, le llamo yo, estamos mutando, cambiando de piel y no somos los mismos que ayer todo el tiempo. Lo mismo pasa con este mundo del astral. Yo lo hablo hoy en día como de que se habla de bichos y de vacunas y esto es lo mismo. Entonces es como, en este punto es como se cree, yo puede que cree una vacuna, pero eso luego ya va a ser obsoleta, ya no va a servir porque cambió. Entonces en estas tecnologías también de cambio que todos tenemos, pues esa humildad que tú decías es importante reconocerla y es importante traérnosla siempre a de que listo, puede que en un momento tú dices, uy, en esta situación bien, me fue bien porque ya estoy en el 5.º nivel, lo pude ver desde el amor, pero 3 doritos después a la semana siguiente te pasa otra situación donde estás en la ignorancia y uno después dice, a mí me pasó hace poco como, yo decía como, ¿cómo no lo pude ver? Estuvo ante mis ojos 15 días esta situación y ¿por qué no pude ver? Y después decía como, ok, sí está bien, está válido. Y ahí entra también la autocompasión y la compasión. No me doy palo. Y entiendo que en esa humildad conmigo y con la existencia, ok, no lo pude ver porque estaba en este lugar, pero ya lo voy a poder ver diferente esta vez, ¿no? Entonces también como eso, ese recordarnos que es un proceso en espiral y circular, siento que es súper valioso hoy en día y que ese famoso proceso de, yo le pongo entre comillas, ascensión, que hoy se habla tanto y estamos tanto ahí metidos y a veces se nos vuelve una obsesión, todos estamos en un proceso de ascensión constante, pero también esa ascensión es un proceso circular que nos va a llevar a un polo, luego al otro polo, luego vamos a volver al medio y así, porque ese es el camino que estamos teniendo en un planeta como este, que es una escuela. Entonces también reconocernos como aprendices en ese proceso. Me encanta. Eternos, eternos aprendices. Declarémonos eternos aprendices. Y bueno, gracias por haber llegado hasta acá, por habernos escuchado. Qué delicia de conversación. O sea, yo paro porque veo la hora y digo, se nos va muy largo el video, pero es que yo me quedaría acá horas hablando contigo, Cris.
Y siento que hablar de estos temas desde este lugar es muy nutritivo, no es algo que, digamos, como que encuentra tan fácilmente en redes o en la vida cotidiana, así que valoro mucho, mucho, mucho estos espacios. Gracias por haber compartido tu tiempo conmigo, Cris, y a ti que estás del otro lado de la pantalla, gracias por habernos acompañado. Y bueno, ya sabes, si quieres que hablemos más de este tema, entonces déjanos en comentarios para saber de qué más quieres que hablemos alrededor del bajo astral y así quizás hacer una serie sobre este tema. Ujú, gracias, gracias a ti, gracias Amanda, gracias a todos, un abrazo. ¡Chao!